Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormales. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo están, queridas? Bien, gracias. El día de hoy tenemos a un invitado nuevo, nuestro querido Paulo Delgado, que me aparece aquí para acompañarnos. Recordemos que Paulo es un gran amigo de nosotros, nos acompaña varias veces en el programa Será Muy Ñoño. Y creo que es el invitado con más pergaminos que hemos tenido en este programa. ¿Ah, sí? Más pergamino, pero como físico o profesor de historia, historiador, ñoño de ya. verdad, el único, Ya. no, conozco otro, pero es de los pocos ñoños que conozco que han ido a Japón. Ñoños que se han profesionalizado. Sí. Pero para ser ñoño profesionalizado hay que ir a Japón. Absolutamente. O sea, es una de las funciones del ñoño profesionalizado. Te da como un escalón más en el porque puedes saber mucho, pero ir a pisar la tierra es como de dónde viene la ñoñería. Sí. Es otra cosa. Sí. Bueno, y si está ñoño, se preguntarán ustedes qué hace acá. No vamos a hablar de ñoños hoy día. Lo que pasa es que nuestro querido amigo también es de las pocas personas que hay en Chile que sabe mucho acerca de la cultura japonesa y acerca del tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es retomamos nuestro especial de religiones. Y de hecho queremos vamos a hablar acerca del sintoísmo o shintoísmo. Y la pregunta para comenzar, ¿es el sintoísmo o shintoísmo una religión como tal? ¿Pregunta abierta para todos o para mí? Para ti. Ok. Sí, hoy día vamos a preguntarnos. Buena pregunta, estimado Daniel. Es una pregunta que mucha gente me la ha hecho y se suele hacer cuando estudian las religiones de Asia. Porque en general, la primera aclaración, nosotros cuando empezamos a analizar las filosofías, creencias, religiones que hay en Asia, la miramos bajo una concepción generalmente occidental. Es que para allá quería como ir, claro. Porque claro, para poder definir si es o no una religión, tenemos que primero entender qué es una religión. Y creo que se nos puede alargar un poco el programa si nos metemos para allá. Sí, pero es la patita, es simple. Capítulo 1. Claro. Y entonces, bajo esta mirada occidental, a nosotros los occidentales nos pesa mucho la mirada cristiana, pues, el cristianismo. Exacto. Que es una religión monoteísta, judeocristiana, que viene de Medio Oriente. Entonces nosotros automáticamente tratamos de entender las religiones de Asia desde un punto de vista occidental monoteísta. Pero Asia, como yo siempre he dicho, hay que entenderlo de forma holística, global, y hay que entender que en Asia todavía existen las religiones politeístas. Pero además de las religiones conviven con filosofías, creencias y formas de vivir. Con respecto a Japón, específicamente, efectivamente tenemos que en Japón existen tres grandes, comillas, religiones. Budismo, shintoísmo, cristianismo. Cristianismo viene siendo la minoría, aproximadamente el 1% de la población es cristiana. Yeah. El budismo y shintoísmo conviven casi de igual manera, aunque el shintoísmo se atribuye que es la religión, comillas, religión más expandida por Japón. Pero ahí vienen las comillas, porque yo he hablado con muchos japoneses y ahora que visité Japón pude hacer las preguntas pertinentes. Le pregunté sobre el shintoísmo. ¿Cómo se puede ser shintoísta? Pregunté yo. ¿Es a través de bautismo? O por supuesto ya sabía que no, pero partía por la cosa básica. Claro. Se quería pillar, digamos. Eso mismo. Uno se bautiza. ¿Cómo es Shinto? Y ahí la guía que estaba ahí, que tuve la oportunidad de visitar un santuario shintoísta, me decía que no, que el shintoísmo es una forma de vivir, es una creencia muy antigua en Japón. ¿Ah? ¿Como Hakuna Matata? Puede ser. Una filosofía, entre filosofía, forma de vivir, puede ser. Y lo más curioso del Shinto es que el Shinto solamente se vive en Japón, no sale de Japón, no se puede ser shintoísta fuera de Japón. Y ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿por qué? Y ahí me respondió ella, aunque yo también sabía un poco la respuesta, porque el Shinto está muy arraigado a la tierra, a las islas del Japón, al territorio. Claro, porque puedes ser budista fuera de Japón. Claro, budista sí se puede ir con una persona. Claro. ¿No hay templos así como entonces afuera de Japón? No, yo por lo menos no he visto. Templo budista sí, pero shintoísta fuera de Japón hasta ahora yo no he visto. Sí. Pero ¿de qué se trata la religión shintoísta? Pues como para irse más adentro, pues claro. Porque es que claro, porque entonces no hay templos afuera. Pero ya vamos, justamente. Entonces yo le decía ya, pero ¿por qué no puede shintoísmo no fuera de Japón? Porque ella me decía que los kami, que son esta especie de divinidad del Shinto,
tienen un fuerte arraigo a la tierra, al país Japón, a la naturaleza y todo lo que es la flora y fauna y elementos naturales propios del Japón y que no están, según esta creencia antigua, en otras partes. Claro. Entonces, por eso nosotros en el anime, en el manga, en las películas, vemos los kami de ciertas montañas, el mismo... Pero eso sería como lo que nosotros entendemos como estos seres elementales o los espíritus del bosque y esas cosas. ¿Eso sería un kami? ¿Como Totoro sería? Claro, para tener una imagen mental, ya que varios han visto Ghibli, las películas Ghibli. Sí, pues, claro. Ghibli tiene mucho de shintoísmo, nunca se nos habla de Shinto propiamente tal, pero cada vez que vemos, por ejemplo, la princesa Mononoke, vemos Chihiro y otras obras, vemos que aparecen muchos seres que son del bosque, de la naturaleza, insectos, etcétera. Eso podrían, entre comillas, podrían ser kamis, que son especies de divinidades, son seres sobrenaturales, muy arraigados a la tierra, a la naturaleza. Entonces en Japón podemos encontrar kami de las montañas, el kami de las nubes, de los truenos, de la cocina, del agua, del río, del árbol sagrado, etc. Se calcula que hay más de 30.000, 40.000 kamis de las cosas de las más increíbles. Un kami de las rocas del mar, por ejemplo, el kami de las cuevas, y así. Entonces, pero eso serían considerados como dioses, así como... Claro, como el tales. shintoísmo sí se cataloga como un politeísmo, una creencia politeísta. Porque creo que el hinduismo también tiene como dioses así, muchos. Claro. Entonces, esto explica la pregunta de por qué el Shinto no puede salir de Japón, porque los kami están muy arraigados con este territorio en específico. Porque los kami son Japón, una cosa así. Claro. Okay. Además que lo curioso del shintoísmo es que es una creencia primitiva, en el sentido de que todavía tiene elementos que se reconoce que son de los primeros habitantes que llegaron a Japón, que eran animistas. Esa es la palabra correcta. El animismo, que eran las ánimas, estas energías que le dan vida a los objetos. Claro. Entonces el Shinto es, podríamos decir, que una especie de creencia, entre comillas, fósil, que se ha permanecido casi intacta a como lo hacían los primeros habitantes de la isla que llegaron, y como no tenían una explicación de cómo funcionaba la naturaleza, ellos empezaron a atribuir que había una energía, un ánima que le daba vida a la naturaleza. Entonces de ahí viene esto y se mantuvo, y por eso el Shinto no tiene, por ejemplo, un libro sagrado como otras religiones monoteístas. No hay libro sagrado, no hay un código de conducta estrictamente reglamentado. Y ahí viene la otra pregunta que le hice a los japoneses allá. Entonces, ¿cómo uno puede ser shintoísta? Y ahí viene por qué esto no puede ser religión. Porque el Shinto es una creencia, se practica diariamente. Uno es shintoísta por la práctica diaria de estas creencias. Y ahí viene el tema muy bonito que me encanta a mí, el tema de el cuidado de la naturaleza, por ejemplo. Ya que hablamos que los kami son representantes de elementos naturales, un japonés tiene conciencia de que no puede dañar el bosque, no puede quemar el bosque, no puede tirar... Porque eso es su dios, o sea... Exacto. No debería contaminar los ríos, no debería... Iba a decir algo terrible, pero los delfines... Claro, ahí hay unas contradicciones, efectivamente, actuales, hay unas contradicciones. Pero las ballenas... Claro, también. Porque eso está fuera de la isla ya. Sí, no es tierra, Daniel, es el agua. Pero el Shinto, claro, entiende de que tiene que haber, no es que el Shinto prohíba, no puede cazar animales ni comer animales, para nada, porque se entiende que hay que la naturaleza también se consume a sí misma, los animales, depredadores, caza, depredadores. El Shinto entiende que uno puede alimentarse, por supuesto, de animales, pero sin causar un daño mayor. No tiene que ser un daño autodestructivo, sino que, en palabras muy modernas, sustentable. Claro, consume lo justo, lo que te mantenga vivo y que te permita existir. Ahí te iba a hacer una consulta antes de seguir avanzando, porque hasta ahora más o menos todo lo que has comentado tiene mucho que ver, que se me hace muy similar como a la cultura mapuche, ¿cachai? Era como visión mapuche. Los mapuches también tienen estos espíritus o ánimas o fuerzas que en realidad son como fuerzas que rigen la naturaleza, que le llaman los Nien o Nien, estoy en cosas así que no lo puedo pronunciar bien, pero es Nien. Y claro, o sea, mucha gente se queja con este tema como de la restitución de tierra y todo, que cualquier mapuche se para y dice, ahí en ese río hay un yen, así que tienes que devolver la tierra, pero en el fondo es así, funciona, y claro, me hace mucho sentido con lo que estás comentando acerca del ritmo, que funciona de la misma forma. Y también el tema de la preservación de la naturaleza, porque como, ellos le llaman como la comunión con la naturaleza, porque somos uno, es como...
algo distinto de donde extraigo lo que necesito, sino que debo mantener también el equilibrio. Sí. Ahora, es que más encima, Japón es una isla, pues, o sea, es como, ay, tenemos que controlar esto porque si se nos va de las manos se quedan sin nada. O sea, es como súper lógico que eso sea como base para la vida. Sí, sí. Ahora, el japonés en sí mismo es curioso porque mucha bibliografía y muchos japoneses dicen que ellos no son religiosos, pero ellos tratan de dar una respuesta para occidentales. Ellos entonces, ¿qué consideran ser religioso? Que tú vayas a la iglesia seguido, que rezas seguido. Para ellos eso es ser religioso, pero ellos en sí mismos no se definen como religiosos a pesar de que practican Shinto, y allá eso yo también lo vi en Japón y se ve. Entonces ahí puede salir un oficinista, dice, no, yo no soy religioso. Entonces, ¿qué anda haciendo? Ofreciendo monedas en el templo Shinto. No, es que yo fui a dejar una ofrenda para que me vaya bien en una prueba, en un trabajo. Le vaya bien, que le vaya bien. ¿Pero acaso eso no es una creencia en algo? No, eso es otra cosa. Entonces ellos mismos no definen el Shinto como que es una religión, sino que una creencia en algo es como casi al nivel, muchas comillas, esotérico. Como que sí, yo creo que esto puede pasar porque tiro buenas vibras y esto se me puede devolver. Pero es bien común que en Tokio, donde también estuve, hay varios templos Shinto repartidos, pasan desapercibidos, se pierden entre los edificios tan altos. Pero hay en todas partes, hay en ciudades muy pequeñas, hay al lado de oficinas de gobierno, hay cerca de hospitales, de escuelas, y ahí los japoneses suelen pasar, en menos de un minuto, hacen una ofrenda, lanzan una moneda, hacen una inclinación, piden algo y se van. Y así es simple el Shinto. Piden cualquier cosa, de cosas muy banales hasta temas más importantes. Pero ¿a quién le piden esas cosas? Al kami, a la deidad de ese templo shintoísta. Cada templo tiene su propio... Exacto, cada templo tiene su kami. Puede ser justo pasado hay un río, puede ser el kami del río que está ahí. Hay un árbol sagrado, a lo mejor un árbol que tiene 1000 años, 500 años, y estuvo un monje ahí. Ese también puede ser un kami, por ejemplo. O a mí me tocó estar cerca de un templo shinto que era para la fertilidad, por ejemplo. La fertilidad, pero Pablo, voy a salir con sorpresa este año y... pero me explicó la guía que era un cambio de fertilidad en un amplio sentido, no solamente de hijos, sino que todo lo que uno hiciera generara mucho. Abundancia. Abundancia. En abundancia. Claro. Que se multiplique. Eso, que se multiplique. O sea, no es un hijo, son todos. Claro. Van a ser trillizos. Entonces es muy bonito eso. Y los hay una película. ¿Sí, Cami? Sí, hay una película que se llamaba Kana y los dioses de octubre, una cosa así. Y a mí me pareció cuando empezamos a ver esto y dije, esto es como muy... Se supone que ella tenía que ir por todos los templos shinto y que claro, cada uno tenía como su dios. Entonces habían unos que eran como pesados y otros eran como más simpáticos y otros eran gigantes y otros eran chicos y como todo el juego. Sí, algo así. En Chihiro se ve algo así. Si ustedes tienen escenas de la película todavía bien frescas. En Chihiro, cuando está trabajando dentro de este hotel de dioses, Kami, ahí pasa de todo. Llegan dioses en un estado relajado, llegan otros dioses muy sucios. Hay una escena que me gusta harto y bien calificadora. Hay uno que limpian. Claro, hay un Kami que llega muy sucio, y dejando lodo, barro dentro. Claro, se mete a los baños. ¿Verdad? Pues le sacan hasta un árbol. Eso, y le ponen cuerda y le empiezan a sacar la basura. Sí. Claro. Entonces, un niño japonés que está inserto en este contexto el niño entiende que este es un camino de deidad del río y que fue contaminado por los humanos, por ejemplo. Y que este Kami va a descansar, se va a limpiar de la impureza por su trabajo de un año y se recupera y queda limpio para seguir trabajando. Entonces, esos códigos, Chihiro, pensé que es una película para niños, que Hayao Miyazaki piensa en un público infantil, pero el niño esto lo va entendiendo. Acá nosotros los occidentales nos cuesta entender estos mensajes y darle un giro más cultural. Un niño para eso, que no entendemos. De eso me refería yo, claro, es como lo mismo que tú dices tú, que el choque cultural de alguna forma para ellos hace que eso no sea una religión o que no sea algo fuera de su normalidad. Claro. Entonces por eso como que no le dan un nombre, porque es como, pero es que esto lo hago todos los días, entonces como que no, porque eso mismo. No tiene como un nombre aparte, no, esto es así, siempre es así y siempre ha sido así. Eso mismo. Entonces, claro. Por eso el Shinto no... A veces hay gente que lo clasifica como religión porque tiene deidad, efectivamente, y uno le va a la deidad, le pide cosas, pero como dice Kami,
el Shinto es más una forma de vida, un estilo de vida, pero que estás conectado siempre con la naturaleza y con estos seres que conviven de forma paralela a lo humano. Entonces, por ejemplo, por eso te le decía que los templos están en todas partes, en toda la ciudad hay templos. Y como le decía, esto viene de muy antiguo, desde el mismo origen de la sociedad japonesa. Los primeros habitantes que llegaron acá, ellos empezaron a observar la naturaleza y se dieron cuenta de que la naturaleza funcionaba más o menos armónica y que habían ciertas deidades que le dan sentido a esta la existencia. Y esto también los japoneses lo tienen tan permeado en su cultura que ya no se dan cuenta de esto y no lo asumen como religión. Y esto, por ejemplo, ¿en qué se ve hoy en día? Que Japón justamente es uno de los países que más recicla en el mundo. Uno de los países líderes en reciclaje. Esto que recicla los plásticos, los vidrios, que la basura la tiran muy ordenada, por día incluso. Y esto viene de acá. Entonces, si uno empieza a analizar el impacto del shintoísmo en la sociedad japonesa, esto de la limpieza, la pureza, de no entrar con los zapatos sucios a las casas, es por influencia del Shinto. El Shinto te ha hecho que una sociedad que sea ordenada, que sea jerárquica y que sea limpia, y eso se ve, por ejemplo, en el reciclaje hoy en día, como Japón, un país líder, y que recicla una y otra vez su elemento, lo que produce. Viste, sí, que yo siempre, cuando alguien dice algo, es que los japoneses hacen esto, y yo le digo, los japoneses son una isla, ¿entienden cuál es el concepto? Porque yo alego siempre, ecologísticamente hablando, que el mundo también es una isla. O sea, no te puedes salir de ahí. En algún momento lo que tú estás votando aquí va a aparecer en otra parte. Te va a devolver, claro. Te va a devolver. Entonces, claro, ellos tienen como ese concepto porque es como un micromundo. Entonces, tienen que realmente cuidarlo. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando para este capítulo, que precisamente decía, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el bautizo, que es como que en lo cristiano es como tú naces impuro y te bautizan y quedaste puro para el resto de tu vida. En cambio aquí es como al revés. Es como naces puro, pero te vas... te puede ir ensuciando. Impurificando. Y que por eso tienes que ir haciendo estos rituales que son como para mantener, volver como siempre como la pureza y como al inicio. Así como, no puedo seguir sin darme cuenta de las consecuencias de lo que estoy haciendo, sino que tengo que volver siempre al inicio y ver desde el principio, así como, tengo que volver al principio. Sí, eso es muy interesante, el tema de la limpieza también. Nosotros como occidentales nos llama la atención porque los japoneses son muy limpios también, porque tanta limpieza, tan pulcro todo. Justamente también viene el Shinto, como dice Kami. Esto de la suciedad, de la impureza, como hablamos recién en el ejemplo de Chihiro. Cuando uno va a un templo Shinto, los más grandes, no está como el que les comenté que uno va de pasada reza. Cuando hace una ofrenda, siempre hay agua al principio. El agua como elemento purificador y que se repite en muchas religiones. En el cristianismo tiene el agua. El agua te trae a la iglesia, te mojas. Exacto, el agua como elemento purificador que siempre tiene que estar fluyendo. Entonces el Shinto lo tiene, pero los japoneses, ¿qué hacen cuando van a estos templos grandes? Ellos se lavan las manos y se lavan la boca. ¿Por qué la boca? Por lo que dice Cami, porque uno, cuando hablando en el día, uno no se da cuenta de las barbaridades a veces que dice, los insultos, los enojos. Entonces uno se tiene que lavar la boca para purificar la boca de lo que uno dice. Por ejemplo, el lavado de manos, lo mismo, uno con las manos toca muchas cosas, bacterias, suciedad, hay que purificar antes de entrar a ver al cambio. Las casas, los zapatos, lo mismo. Por ahí creo que hay un dicho, alguien me dijo que... a los japoneses esto de la limpieza comienza por fuera. Para purificar tu alma tienes que comenzar por fuera, de afuera hacia adentro. Entonces de ahí viene de esto de las casas que estén siempre limpias, de que a final de año hay un día dedicado a la limpieza profunda de las casas, por ejemplo, que los zapatos tienen que quedar afuera porque uno trae suciedad y contaminación de afuera. Entonces por eso los zapatos quedan afuera y los japoneses andan con otro tipo de zapatos dentro de las casas. El tatami, el famoso tatami, este sobresuelo que se quita, se limpia, tiene que ver con esto. Entonces la purificación del alma comienza de afuera hacia adentro con esto de la limpieza de las casas, la purificación del cuerpo, etc. Y ahí uno va encontrando esta purificación y que se ve muy bien retratada en la película de Chihiro. Es que cuando uno empieza a estudiar el sintoísmo es como todas las películas te hacen como sí. Como tienen otro sentido, no es como solo imaginación. Sí, entro dentro de las charlas que me ha tocado hacer en japonista, de cultura japonesa. El Shinto, por ejemplo, para que sea mucho más ameno para el público occidental, lo explico con el anime. Nosotros hemos visto un montón de anime donde sale Shinto, pero no se nos nombra
y no lo entendemos como tal. Hay que hacerle una doble lectura. Pokémon, por ejemplo. Claro, pero espérame, ¿Sí? no es que oculten el sintoísmo dentro de la película, sino que como ellos no lo consideran como una religión como o sea, tal, ya para ellos es algo lógico, es como decir, aquí claro, hay agua. es así, digamos, agua. es así. Ahí está el agua. Claro, Eso mismo. No es como que estén tratando de evangelizarnos en el fondo. Eso mismo, Claro. eso. No, el Shinto no se evangeliza. Uno mismo empieza a andar en este ritmo y ahí está el choque cultural con los extranjeros que visitan la isla. ¿Por qué los japoneses consideran que es tan difícil que un extranjero se integre a los japoneses? Porque este es un cambio de vida, como ven, un poco más profundo de lo normal. Uno o te adaptas al Japón o no, o nunca te vas a lograr adaptar a este colectivo. De hecho, es clave lo que dices tú con respecto a que es desde afuera hacia adentro, porque acá estamos como acostumbrados a pensar que es al revés en el fondo. Sí. Como le decía, por ejemplo, esto está tan permeado a nivel social que el anime, esto se transmite, pero los japoneses lo ven como algo muy normal. Entonces ahora si le hacemos la lectura cultural, entre comillas religiosa, a Pokémon, por ejemplo, la primera generación, uno se encuentra de que aquí existen los Pokémon, comillas, legendarios. Y que en el fondo, si lo miramos desde el Shinto, estos Pokémon legendarios son Kami. Las tres aves míticas, por ejemplo, Articuno, Zapdos, Moltres, el Kami del trueno, el Kami del hielo, el Kami del agua, del fuego, por ejemplo. Porque son legendarios, son aves legendarias únicas, Kamis de elementos naturales. Y así vamos viendo los Pokémon legendarios que representan el tiempo, el espacio, el agua, la tierra, etc. Entonces representan elementos naturales y por eso son Pokémon raros, que podríamos traducirlo como Kamis de ciertas regiones. Por eso tenía como la división entre las regiones de Pokémon. Claro, y cada región tiene sus Kamis. Claro, cada región tenía sus propios Pokémon legendarios. Eso. Ahora con lo que decía Daniel hace un rato atrás, es muy interesante porque he visto en internet que están habiendo recientemente, hace unos 5 o 10 años atrás, estudios que están haciendo comparativa entre el shintoísmo y la religión mapuche. También hay otros que están haciendo comparativa entre los pueblos originarios del Japón, los Ainu, que habitan en la zona norte, desde Tohoku, centro norte de Japón, hasta Hokkaido, que es la isla grande más al norte, que están buscando elementos en común que existen entre estos pueblos originarios. Entonces también hay elementos religiosos, incluso idiomáticos, hay sonidos que se repiten en ambos pueblos originarios. Bueno, curioso. Tengo una anécdota, no sé si te la conté alguna vez, pero bueno, yo soy de Temuco, pues, la Cami está en Petrufquén y la Verito está en Los Ángeles, somos todos como del sur. Pero yo hace muchos años atrás, cuando estaba todavía en la universidad, me tocó grabar a una comunidad mapuche, una visita que hicieron unos políticos a una comunidad mapuche, y dentro del equipo de los políticos venía un japonés. Que era muy raro porque medía como 2 metros, era un tipo flaco, alto, muy raro. Y lo más divertido es que él era profesor de castellano en una universidad en Japón. Y él vino a Chile de viaje cuando estaba estudiando, se casó con una mujer mapuche y se la llevó para allá. Y él hablaba mapudungún. Entonces cuando saludaba a los peñas, los saludaba en mapudungún y los mapuches quedaban así como... Era un bicho muy raro, rarísimo el japonés caso. de 2 metros y hablando de mapudungún, era rarísimo. Y él decía, de hecho lo comentó en algún minuto, porque él encontraba muchas similitudes entre la cultura mapuche y la cultura japonesa y entre el idioma. Decía que la gramática era prácticamente la misma. Sí, confirmo. Pero no solo será de la cultura mapuche, sino como de las culturas indígenas a través de... en general, pues porque yo siento que también, bueno, puede ser horrible porque no sé mucho de la cultura indígena colombiana, entonces me siento horrible sobre eso. Pero bueno, next. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues como eso es lo que está en las películas, pero hablan como de todos los animales que son como representativos de... Claro, también son espíritus. Eso, que son como espíritus, ánimas. Entonces siento que podría ser más como un tema de, o sea, que prevaleció en el tiempo y prevaleció más
en la cultura japonesa, porque ellos como que respetan más sus raíces a comparación de nosotros, que no respetamos nada y preferimos a lo que trajo señor colonizador, aprovechando que pasó el 12 de octubre. Claro. No, pero aparte el carácter de isla también favorece un poco Sí, eso. eso. Es como Claro, mirar porque la estaban nube también. encerrados, o sea, Claro. no llegó mucha gente allá tampoco, no sé. Claro. Claro, es como mirar Chiloé también, pues la cultura es súper Claro, pues. distinta a lo del resto del país. Sí. Pues, ¿cachai? Las islas un poco generan eso. Sí, esto de ser un país isla al país archipiélago, exacto, le dio a Japón su propia religión, pues por eso le decía al principio que el shintoísmo solamente se da en Japón, el shintoísmo no sale de Japón. Oye, Y más Pablo, encima y tuvo- una duda antes de que ¿Sí? se me olvide. Yo tenía una pregunta, porque en las religiones generalmente tienen como santos, como en Ya. general. ¿Una persona X podría llegar a ser una animita? Como de... Ya, otra buena pregunta esa, sí. Claro. En el Shinto pasa, sí puede pasar eso. Claro, aquí nosotros tenemos, en el cristianismo estamos acostumbrados de que hay beatos, hay santos, gente Sí. que se beatifica. Sí, En el Shinto también existe algo así, bien similar. Volviendo a la cultura pop, ya que es lo más conocido por acá. sí. Ustedes probablemente conocen a Osamu Tezuka, este famoso mangaka, padre Sí, de Astro Boy, Kimba el León Blanco, Princesa Caballero, entre otros. El apodo que él tiene es el dios del manga, Sí, pues. que en japonés es el Kami, es el Kami no manga. Manga no Kami, el manga no Kami, el dios del manga. Entonces, este título honorífico, ser un Kami, significa que la sociedad te está atribuyendo un grado honorífico mayor porque tu aporte social fue tan grande que mereces ser reconocido como un Kami de algo. En este caso, Osamu Tezuka, como renovó lo que es la industria del anime y el manga, alcanzó este nivel honorífico y es reconocido por los estudiosos y los fanáticos del manga como un dios del manga, un Kami. Pero no tiene Podríamos- templo, pues sí. ¿Su ¿O casa? ¿Tendrá templo? No tiene templo, pero por supuesto ya, su figura hasta el día de hoy es bien venerada y bueno, la familia o los fanáticos le pueden hacer ofrendas a él. Pueden ir a un templo shinto cercano y pedirle a él que le dé, que lo ilumine, le dé inspiración, creación. Exacto, Como cosas los mangakas, así como... Claro. así, ¿no? Podríamos Ayúdame, decir, tengo un writer's blog. claro. Oye, ¿podríamos decir que Maradona es un Kami en Argentina? Ay, no, Daniel. ¿Por qué Maradona? Mira, está en una iglesia. Pero, Daniel, de toda la gente, Maradona. Ya, hagamos la conversión y ahí voy a tomar las palabras de la reflexión de una profesora argentina que también le pregunté por Maradona. La profesora argentina me decía, ustedes los chilenos son buenos para fijarse en lo malo de las personas y eso Sí, te bota a toda la persona. Exactamente, sí. En cambio nosotros los argentinos sabemos la atrocidad de la vida personal de Maradona, pero nosotros, ¿qué es lo que nosotros nos orgullecemos de su vida profesional como futbolista? Entonces si dejamos solamente ese lado profesional y lo convertimos a esto que venimos explicando el Kami, Maradona sí podría llegar a ser un Kami en Japón. Como Solamente Kami del considerando, fútbol. claro, el Kami Kami del del fútbol. fútbol. Exacto. Entonces ahí, si se le crea un templo shinto, un santuarito, perfectamente los jóvenes podrían ir a pedirle a Maradona, por favor, deme su talento, inspíreme, dígame qué decisión tomar, a qué equipo me voy, etcétera, etcétera. Aspírame, mentira. Y ahora pedir aspiración. No es inspiracional. Oye, ya, y volviendo al tema, por favor, Oye, Daniel. no, Iba, perdón. Pero, o sea, el sintoísmo, aparte, ¿tiene como gente como importante? Así como ¿Sí, como un las papa? otras iglesias. Sí, Ah, como un sí, papa, sí, sí. como- Ahí Sacerdotes, pasamos, papas. claro. Eso. El Shinto, como les dije al principio, es una religión muy primitiva, de origen animista, y que su origen incluso se remontan a símbolos y ciertos kami que se han rastreado, los arqueólogos y los antropólogos han rastreado que vienen del sudeste asiático, hacia Antiguo Oeste, cuando están ocurriendo las migraciones por el mundo. Muy primitivo, pero ya hace unos 200 años, 300 años, el shintoísmo empezó a escribirse, empezó a darle una formalidad para ordenar esta idea suelta. Porque como les dije, no hay un libro escrito. Y hoy en día, por lo menos, tenemos 4 tipos de Shinto, que siendo el más importante y el que responde a tu pregunta, Vero, es el Shinto del emperador.
el de la casa imperial. El emperador es dentro de sus funciones es ser, entre comillas, muchas comillas, como el papa, el patrono del shintoísmo. Él es el núcleo de esta religión, porque es una institución, el emperador, que se dice que es descendiente de una de las diosas kami más importantes del Japón, que es Amaterasu, la diosa del sol. Y que hace 2500 años, uno de sus antepasados había recibido 3 tesoros de esta diosa. Un espejo, una espada y una piedra preciosa. Que estos tesoros imperiales estarían guardados ahí en el Palacio Imperial actualmente en Tokio. Entonces el emperador es descendiente, si nos vamos del Shinto, es descendiente de esta diosa, una de las principales diosas del Japón, y que también explica la bandera del Japón, porque ese círculo rojo es el sol, el famoso sol naciente, y que es Amaterasu. A ese nivel, para que vean cómo está permeado el shintoísmo en el Japón. Entonces el emperador... Igual es interesante que tengan como dios principal o figura principal una diosa en vez de un dios. Exacto. Sí. Exacto. Es curioso eso. Bueno, ahí un poco de historia. Se sabe, algunos historiadores y estudiosos de la historia del Japón se han dado cuenta y tiene evidencia de que por lo menos hasta el siglo XI, siglo XII, Japón era una sociedad matriarcal. Mientras que el hombre trabajaba, la mujer es la que administraba efectivamente la casa, el hogar, el presupuesto, el dinero, todo. Pero asume el régimen samurái, el shogun, el quien es el poder de los samuráis y el shogun, y cambia, que ahí empiezan a quitar este poder a la mujer, y ahí pasa a haber un régimen mucho más machista. Entonces ahí se fue perdiendo esto de la que la mujer tuviera tanto poder, y lo que tenemos en el Shinto, esto que existan tantos kamis femeninas como la misma Amaterasu, es una evidencia que nos queda hasta el día de hoy de esta sociedad que era matriarcal, en que la figura de la mujer era muy importante, incluso más importante a veces que la del hombre. Sí, en realidad, y yo he visto eso como en Chihiro, como lo que hablabas tú, casi todas las heroínas, o sea, casi todos los heroínes de Chihiro son mujeres, y todas las, o por ejemplo de Ghibli, perdón, en la de, se me olvida el nombre, de la muchacha de los lobos. La princesa Mononoke. Mononoke Hime. La princesa Mononoke. Yeah. La que era como la jefa, que era como jefasa, era como la jefasa y con sus armas y sí, y sí, es mucho poder femenino, que a mí eso siempre me causaba como error en mi cerebro, porque yo decía, pero ¿cómo una sociedad tan machista puede tener como todas estas expresiones femeninas tan fuertes? Y ahora lo entiendo. Claro, entonces todo esto que vemos del Japón, que a veces se le acusa de que es medio que es medio ambiguo en lo sexual, que esto de los roles de hombre y mujer a veces son medio cambiantes, y por qué Japón no tiene tanto resquemor con esto, no se complica, porque es una herencia cultural milenaria. Efectivamente, estos son evidencias, son conexión histórica con este Japón que fue más patriarcal, efectivamente, y que aún quedan al día de hoy. Por eso Japón tiene estas figuras femeninas ocultas, estas deidades, estos kamis femeninos que todavía siguen, que son herencia de este contexto histórico y que se perdió por el régimen samurái que asumió por 800 años la historia de Japón. Y lo otro que había estado leyendo también era que, claro, como tú dijiste, esto que se dividen como en ramas, que sería como la del emperador, la principal. ¿Cuáles son las otras que continúan? Eso, volviendo a la pregunta de Vero, claro, el más importante de estas categorías de Shinto es el Shinto imperial. Es que solamente lo hace el emperador, no es público, y él hace sus rituales Shinto respectivos. Pero espera, él hace como rituales que la población plebeya, digamos, no puede. Claro, porque como él es el descendiente, los que creen en el Shinto es descendiente directo de Amaterasu, él nomás está llamado a preservar el Shinto y nadie más. Para él nomás tiene su rito y está acompañado de los monjes que lo asesoran. Por ejemplo, ¿esas cosas son públicas? Eso te iba a decir, que hay un momento en que podemos ver, se ve públicamente estos rituales Shinto. Por ejemplo, cuando es el cambio de emperador, que aquí lo vimos hace 2 años atrás, cuando el emperador Akihito dejó el cargo y se lo pasó a su hijo Naruhito,
ese cambio de emperador y a la vez cambio de era, que pasamos de la era de la era Heisei a la ahora actual, la Reiwa, ese momento es shintoísta, pero a nivel de emperador, porque el cambio lo hacen ellos y ahí están ahí se muestra. No se muestran los tesoros imperiales, pero hay 3 cajas que las llevan los otros monjes y que se asume que ahí estarían los tesoros imperiales, pero nunca se muestra. Entonces, algunos dicen que realmente no están ahí tesoros imperiales, sino que son cajas vacías que simbolizan estos tesoros que estarían muy ocultos en uno de los palacios imperiales. Entonces, ahí tenemos el Shinto imperial. El otro es el Shinto de las sectas, que es este Shinto que existen varias sectas, en un sentido, por supuesto, religioso. De que, sí, de un culto. Pues así. Claro, de culto específico en cierta área. Sé que es una palabra un poco cargada. En Occidente, claro. Sí. ¿Ven? Y ahí está lo que habló al principio, que aquí nos pesa mucho las palabras cristianas Sí, claro. cuando hablamos de religiones de Asia. Entonces, secta en el sentido de que existen varias ramas interpretativas del Shinto. Y cada uno tiene su monje líder, etcétera, o su kami líder. Está el Shinto también el más popular, el Shinto de los Matsuri. Los famosos Matsuri, cuando usted escucha la palabra el Matsuri de la nieve, el Matsuri de la montaña, el Matsuri de otoño, esas son fiestas ya más populares que están al alcance de la población general. Y es donde vemos estas imágenes de gente bailando, tocando los taikos, yendo a comer, a comida tradicional. Son como fiestas. Eso, Matsuri se suele traducir como fiesta, pero en un sentido religioso. Ay. Que es se van como- incluso vestidos como con ropa tradicional, sí, yo los he visto. Es como la fiesta de la tirana. Eso mismo, fiesta de la tirada, pero en un sentido religioso, porque ahí Sí, tenemos claro. a la Virgen como protagonista y se le hace un culto a ella. El Matsuri en ese sentido es fiesta, justamente. Y ya tenemos el otro tipo de Shinto que es más el privado, el que por ejemplo usan los japoneses para hacerle culto a los antepasados, por ejemplo. Porque como el shintoísmo es animista, Sí. los antepasados pasan a ser ánimas de la familia y uno puede rezarle y pedirle que a uno le dé la bendición, que le ayude en ciertas cosas. Sí, por eso te iba a preguntar cómo es la relación con los muertos. El Shinto no le hace mucho culto a los muertos. El shintoísmo es bien pobre en hablar de la muerte, sino que al contrario el shintoísmo le hace culto a la vida. Y por eso los Matsuri son shintoístas. Eso hacen fiesta por todo, para que los cultivos de arroz sean cada vez más eficientes, abundantes, Claro. para que el clima esté mejor, para que haya menos tifones, para que las deidades estén contentas. Ah, pero espérate, ¿y tienen una fecha especial o quizás es por algo? Necesitamos hacer un ritual, ¿cómo se llama? Matsuri. ¿Sí? No, hay muchas fechas, y de hecho cada localidad No, tiene incluso pero su por fecha esto, pero específica. como dices tú, y si hay una sequía, es como, no, este año vamos a necesitar hacer un Matsuri para la sequía. Sí, entonces no tiene como una fecha necesariamente. También puede ser Sí, así. siempre tienen fecha, porque siempre se puede hacer mejor, además es parte de la tradición del Japón, pero por ejemplo las fechas Ajá. fijas en que se hacen estas peticiones son los famosos equinoccios. El equinoccio de invierno, Ya, el equinoccio de claro. verano, o los cambios de otoño, de primavera, siempre se hacen a un Matsuri en Japón. De hecho, esta semana se está haciendo una fiesta en una localidad de Tokio por el otoño. Se hace Claro. una festividad de otoño ahora en Tokio. Oye, Preparándose debo para el decir que yo toda la vida pensé que Japón está en el hemisferio sur. ¿Qué te hacía Qué pensar bueno que eso? dijiste tú, y No dije sé yo, por ¿qué qué, como haces? que lo veía debajo. ¿Y no sé. cómo? Bueno, error. Es problema mental. No, Oh. es que yo iba a decirlo. No, es que estudiamos si justo así, ese problema. O sea, está China y está cerca de China. ¿Y China Claro. en qué hemisferio está? En el hemisferio norte. O sea, Siempre como que lo vi más y abajo bajito, está ¿no? África, pocas nada que cosas. ver. Pues está bien. No importa. Entiendo. Perdón. No, estudiamos en un liceo público. Sí, estudiaba en el liceo público, Ay, ¿verdad? feo, cabrón. Porque estudiamos juntos con Daniel, pues por eso. ¿Verdad, los dos po? tenemos la misma Educación. mala información. Puta, le faltó el atlas Educación escolar. Necesitamos educación de calidad en Chile. Esto es una publicidad no pagada. Claro. Faltó el atlas escolar zigzag ahí para los Sí, dos, un para los poco, compañeros. Nos faltó, es verdad. No, es que estaban en páginas diferentes, por eso es que nos confundimos. Pues teníamos un mapa mundi grande. Ya, perdón. Ah, yo quiero hacer otra pregunta. ¿Sí? Quería saber, porque como estamos hablando, pero es que
estamos hablando de que no había Matsuri. mucha referencia a lo que tenía que ver con los difuntos, como dentro de tu familia sí. o alguna cosa así. Sí. Y uno puede hacer como su propio, no sé, ritual shinto, así como siguiendo la lógica del shintoísmo, una cosa así. Entonces, como hacer inventar como- su propio ritual. Sí, no sé, es que estoy intentando como aclarar esta parte, que por ejemplo, que todos los días tú te levantes y que hagas una reverencia al sol o alguna cosa así. Sí. Pero que tú hagas como tu propio ritual de reverencia al sol. O sea, todos los días que te levantes, tomes un vaso de agua y prendas una vela, que sé yo, y hagas una oración al sol. Sí, Eso como, sí. ¿vale? Sí, por lo mismo que dije al principio, que como el Shinto no tiene un manual de cómo ser shintoísta, sino que mientras uno respete estas normas básicas de convivencia con la naturaleza, con los antepasados, el animismo, la cosa es mantener contenta a los kami. Entonces, mientras tú le hagas honores, los reconozcas, les reces, les dé ofrenda, van a estar contentos los kami. De hecho, el shintoísmo es tan abierto que reconoce a otras religiones como kamis. Por ejemplo, el caso de Jesucristo. Alguien me explicó una vez que Jesucristo puede ser un kami dentro del Shinto, No, déjala. porque es un ser terrenal, hijo de un dios mayor, que al Claro. tener ascendencia divina, No sé subió qué a los cielos y se convirtió en un kami. Entonces el cristianismo puede ser incluso adoptado por el Shinto. Sí, incluso no sé si han visto ese anime que están Buda y Jesus así como viviendo la vida. Yo no lo he ¿Sí? podido ver. Yo he visto páginas del manga, pero tampoco lo he Sí, visto. yo también, pero no, me parece lo más entretenido, pero no es como... A mí, yo escuché dentro de todo lo que estaba leyendo, que también había una parte que decía así como que habían pequeños como altares dentro de los templos y que había un altar que era vacío y decía para el Dios que no conocemos. Y me pareció tan lindo, tan empático, así, mira, Sí. que tú puedes tener tu propio Dios, Sí, no te imponemos nada. sí. De hecho, esa casita, si no mal recuerdo el nombre, esa casita que parece una pajarera, parece como un nido para pajarito, si no mal recuerdo se llama Mikoshi. Y esa casita viene es muy antigua, el origen de esa casita viene de los japoneses cuando eran mucho más cultivadores de arroz. ¿Y por qué viene de ahí? Porque los japoneses, estamos hablando hace 2000 años atrás, dentro de la sociedad colectiva, el alimento básico, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo, es el arroz. Y era tan sagrado el arroz, el alimento básico para mantener viva la sociedad, que el arroz se colocaba en casitas en altura, sobre postes. Entonces así, en caso de inundaciones, de tifones, la comida no se iba. Entonces esto fue evolucionando y estas casitas donde se guardaba el arroz quedó como el lugar principal y el más importante de una comunidad. Por supuesto, las poblaciones fueron creciendo y estas casitas fue perdiendo el sentido de estar elevadas, pero quedó la idea de que era un lugar sagrado, porque está lo más importante, el alimento. El alimento, Entonces, claro. Entonces estas casitas se empezaron a asociar al lugar donde podían entonces estar los kami. Ahí pongamos los kami porque es un lugar elevado en altura, de protección, que siempre ha merecido veneración. Oye, ya hablamos de los kamis, ¿y cómo son los demonios? ¿Hay un infierno para en el sintoísmo? Sí, dentro del Shinto hay una especie de infierno, pero aquí... O sea, perdón, más allá de que si hay un infierno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno muere? O sea, más allá de... Sí, me salté la pregunta base debiera ser ¿qué hay en el más allá? ¿Hay un más allá? ¿Hay reencarnación? Hay un más allá, pero en el Shinto, como les dije hace un rato atrás, no está muy desarrollado porque no es una creencia que se enfoque en la muerte. Entonces, como queda vacío esto, ¿cómo lo complementan los japoneses? El que se preocupa de los rituales de muerte es el budismo. Entonces, cuando ustedes vean... yo creo en la reencarnación. Eso mismo, cuando ustedes vean funerales japoneses, los funerales son budistas, es budista. Entonces ahí viene el tema de la incineración de los cuerpos, los cementerios son budistas, ahí aparece el monje budista, que no es shintoísta, se viste de otra manera, y ahí viene el tema de la reencarnación, que velemos por su alma que reencarne algo mejor, y toda esta creencia budista ya, pero que sea para otro libro. Pero igual súper lindo que sea como que el Shinto sea de la vida y el budismo sea de la muerte, porque para el budismo la muerte no es muerte, la muerte es vida, entonces al final es como... Exacto.
Es un estado. Al final es como la vida y la otra vida y la otra vida y la vida y la otra Pues sí, vida. los únicos que tienen como el Como un sentido loop, fatalista ¿no? de la muerte somos nosotros, digamos, como en la cultura claro. occidental. Claro. Aunque el objetivo del Maravilloso. budismo, por lo menos la rama japonesa del budismo, la idea del budismo no es reencarnar siempre, porque supone que nosotros estamos aquí y No, que reencarnamos tenemos para como alcanzar hasta la un iluminación. lugar. Claro. Sí, hasta que se Claro. alcance la iluminación ya, eso fue todo. Exacto, porque si reencarnamos una y otra vez, significa que no hemos aprendido nada en las vidas y que vamos a estar en este círculo eterno de reencarnando. Terrible tonto, Que terrible. no aprendemos los errores. Entonces la idea no es reencarnar muchas veces. ¿Y el infierno? El infierno, ahí aparecen estos famosos los Oni, por ejemplo, y todas estas criaturas, estos como seres fantasmales que se mueven entre el mundo real y no real. Sí, hay un mundo, hay una especie de infierno donde están hay torturas japonesas también. Una de las más famosas, esto de y se ve mucho anime. Esto de que los niños que mueren, por ejemplo, y que sus padres causaron un pecado, o los pecadores se van al infierno y tienen que estar constantemente, eternamente cargando piedra, haciendo montañas de piedra, pero viene un demonio, te bota la torre de piedra y tienes que hacerlo de nuevo. Castigo eterno. Castigo eterno, esto de esforzarte, cargar peso. Pero no existe el infierno como el imaginario cristiano. Esto que el alma se quema y que eres juzgado. No es así. El shintoísmo también apuesta por la redención, por la capacidad de tú de redimirte de tus pecados y volver a hacer algo bueno. Existe eso. No así como en el cristianismo, en lo occidental, que tenemos muy cargado lo del pecado. Que pecaste una vez y te condenaste. Y Allá no. la culpa, el pecado, sobre Eso. todo que la culpa esté aquí como... Una mochila. Sí. Claro. Y por eso en los anime, volviendo al anime, como los japoneses no se dan cuenta de esto porque lo viven a diario, por eso tenemos en el anime muchos personajes que son del bando opuesto, son malos, pero a través de la historia ellos se reivindican y pasan a ser el bando de los buenos y son perdonados por sus pecados. Naruto en Dragon Ball y en muchos Es como la base argumental de casi todo el anime. En Dragon Ball, ya que aquí a Daniel y a mí nos gusta Dragon Ball, el personaje emblemático de la redención, Vegeta. Vegeta, sí, pues. Y eso en el anime lo hacen explícito. Bueno, Daniel, más de la mitad del equipo de Goku. ¿Sí? Los hermosos. ¿Te acuerdas? Es Madara Osama que le dice a Vegeta y le explica que lo revivieron porque lo consideran de los buenos. Uh-huh. Eso es porque tuvo esta redención por sacrificarse por los demás. Entonces ahí se purificó su alma. Y eso es Shinto. Y mezcla con budismo. Purificó su alma y volvió a ser de los buenos y le dieron una oportunidad. Reencarna. En One Piece igual hay uno que, pucha, siempre se me olvida el nombre, pero no sé si se acuerdan. Los que ven que ese que se toca la cara y se convierte en otro. Que es como, incluso que es como medio drag queen, el tipo. Bueno, él era uno de los numbers de Doflamingo. Y la cosa es que al principio como que se cayeron súper bien porque no se conocían. Y después como que, ay, sí, se supone que tengo que pelear contigo, entonces pelean. Y después se encuentran en otra parte, en otro arco. Y el personaje los salva, dando su vida. Y ahora queda como, soy el mejor. Sí, pasa mucho en los animes. Sí, es que me parece como extraño. Así como que el malo es malo, pero puede reivindicarse y después como que todo está bien. Exacto, eso es shintoísta, justamente. Mezcla con budismo por el tema de la reencarnación y la muerte. Pero sí, existe la capacidad de purificar tus pecados. Por lo que hablaba al principio, y ahí conecta, por el tema del agua, el tema de que uno purificar, uno se puede limpiar el alma, limpiar el cuerpo. Todo está todo conectado. Por eso también le decía que hay que mirar Asia de forma holística y no separado como solemos hacerlo aquí en Occidente, sino que todo esto está integrado y al final se empiezan a confundir a veces con ciertos momentos de la vida rituales. Y tienen, ya para ir cerrando ya, ¿tienen algún como mito de la creación? ¿Una especie de Adán y Eva? Sí, Big Bang, serpiente Kaikai, Bilú. ¿Hay algo así? Existe. De hecho, Japón tiene dos historias, igual que Roma, igual que Grecia y un montón de otras civilizaciones. Japón tiene la historia legendaria y la historia, entre comillas, real, la historia terrenal. La historia legendaria cuenta de que en el mundo no existía nada, que ahí se aparecieron 4 perlas en el mar, y estas perlas eran las 4 grandes islas del Japón, y que aquí los dioses hacían sus festividades,
y que ya aparece la figura de Amaterasu, de que Amaterasu fue engañada, le hicieron una broma, no quería salir de la cueva, se encerró, por lo tanto la tierra no tenía sol, hasta que finalmente su hermano va a buscarla, sale y aparece el sol naciente. Y ahí la tierra empieza a tener sol, empiezan a aparecer las plantas, los animales, Japón empieza a prosperar. Entonces hay una serie de dioses que dieron origen al Japón, a los humanos, a los animales, los kami. Empiezan a aparecer estos kami, cada uno tiene su función. Historia legendaria, hasta que uno de estos hijos de los kami tiene un hijo terrenal y por una serie de acontecimientos que hay, le hacen estos regalos que yo les mencioné, y esa es una muestra y evidencia de que esta familia imperial viene de la diosa Amaterasu. Entonces como que le da un certificado, le da esos tesoros para que ustedes gobiernen estas 4 perlas del Pacífico en nombre de los dioses, como regalo. Entonces ahí viene la historia legendaria. Y la historia, bueno, la historia académica es la que dice que Japón viene de varias, 3 por lo menos grandes migraciones, el pueblo japonés viene sudeste asiático, de China, península Corea, etc. Pero eso ya tiene que ver con las migraciones del mundo. Oye, Paulo, sabes que mientras estabas conversando se me vino algo a la cabeza, que estábamos hablando como de los demonios o cosas así, y como estamos hablando de que Amaterasu era el sol, Sí. es el sol, entonces un eclipse sería como algo malo. Allá los eclipses se ven como algo malo, ¿o no? Sí, tengo entendido que sí, o las estrellas fugaces también se entienden a veces como mal presagio, como que algo viene. ¿En serio? O sea, ¿han visto imágenes mentales que tengo ahora? Saint Seiya, por ejemplo, los caballeros zodiacos. ¿Se han fijado que cuando en la saga de Hades se profundiza harto, cuando van a aparecer los espectros de Hades, empiezan a aparecer estrellas fugaces, como anunciando que se viene algo malo? O también los eclipses son vistos a veces como portales al inframundo. Cuando hay un eclipse, se abre la puerta del inframundo y es el único momento en que salen los demonios y las almas del inframundo. Pero sí, también hay una creencia con los eclipses en Japón. Sí. Sailor Moon creo que hace referencia un poco a esto del el reino oscuro, ¿cómo que se llamaba esto? De la luna negra, el reino de la luna negra. Creo que por ahí se hacía algo referencia a los eclipses. Sí, en Super S, Sailor Moon R o Super S se hacía referencia. Ya, queridos, estamos cerrando el programa. Eso, recomiéndanos, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿alguna recomendación de así como de película o algo así sintoísta que... Bueno, lo más sintoísta que he visto hasta ahora, es Ghibli, pero recomiendo ver Ghibli, leer un poco de sintoísmo. Hoy aquí en Chile es posible encontrar libros. La editorial Satori es una editorial española que trae varios libros de cultura japonesa. Y hay un libro que sacó hace 2 años atrás, se llama Shintoísmo. Yeah. Y es posible encontrarlo en librerías acá. Lean ese libro y después vuelvan a ver las películas de Ghibli. Ahí se van a dar cuenta de que las películas Ghibli es casi evangelizador en un sentido shintoísta. El que no conoce Shinto, bueno, la disfruta, lo ve como un mundo de fantasía y queda ahí. Sí. Si ustedes quieren hacer una lectura de Shinto, cómo los japoneses lo interpretan, y los niños que logran entender todo esto, vuelvan a ver las películas Ghibli con esta mirada más de creencia espiritual. Y la van a encontrar mucho más hermosa que verla sin estos conocimientos. Muchas gracias, don Pablo. De nada. Sí, última cosa. ¿Vieron lo que tiene Daniela ahí atrás? Tiene un... los Tori. Ni hablamos los Tori. Y esto está como en todas partes. Eso yo creo que es lo más sintoísta que nosotros tenemos, así como tangible, porque eso, como que en todas las partes sale cualquier restaurante japonés va a aparecer en alguna parte. Sí, eso. Sí. Muy brevemente la explicación de eso. Eso se llaman Tori, y son portales que te indican que pasando el Tori hacia el otro lado estás entrando en tierra sagrada, en un lugar sagrado donde habita un kami. Entonces, el que vaya a Japón, si ve eso, cruzando ese portal, respeto mutuo. No se come, no se grita, no se corre, pasando el Tori. Y esos Tori se pueden donar, se pueden regalar. Las grandes empresas del Japón donan Tori a los santuarios para que esta empresa le vaya bien y tenga un futuro próspero. Entonces, por eso está este famoso camino de Tori, que son muy fotogénicos, que se ve en muchos lugares de turismo. Un Tori tras otro, que forman una especie de túnel rojo. Eso es porque son muchos Tori que han sido donados por empresas
para que Partir estén el contentos para que les vaya bien, claro. Le va y va bien. Oye, a propósito de los stories, puedo dar una referencia del anime. Kimetsu no Yaiba, antes de entrar a los donde hacen los exámenes, hay una story. Puede ser, probable. Bueno, Sí, y, sí. y el que sobrevivió a la bomba atómica. Ese es muy simbólico. También. Todo esto que hablamos, encima que sobrevivió a la bomba atómica, lo hace Sí. un Brígido. Sí, así claro, como muy poderoso. potente. Súper, sí, Muy potente. Sí. claro, ahí también. Ya, queridos. Interesante. Muchas sí. gracias, Ya. don Pablo, por Gracias, acompañarnos el Muchas día de hoy. gracias. Gracias, Y tío nos productor. vemos. Disculpe por aplazar tanto esto, pero como estoy tan ocupado con japonés No se y preocupe, otras querido. cosas, Siempre iba se a aparecer. agradece. Iba a aparecer alguna vez. Ya, queridos, un aplauso. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Bye. Chao, chao. ¿Qué estamos Chao. así? Corazón Corazón coreano. coreano. Ah. Corazón coreano. No, coreano no. Chao.